hermanos, el Eterno les bendiga en esta noche y espero que cada uno de ustedes se encuentre bien con la bendición del Eterno y en la obediencia de su palabra. Y bueno, en este día quiero traerles hasta ustedes una advertencia, como lo dice la imagen, una advertencia, un tema que es sumamente importante dentro de nuestros tiempos, ya que vivimos tiempos peligrosos, tiempos verdaderamente donde se dice la escritura que se levantan hombres impíos, hombres que buscan su gloria más que la gloria del Padre, hombres vanidosos, como lo dice Pablo, que pervierten prácticamente el Evangelio. Y bueno, la advertencia precisamente es hacia los apóstoles y profetas, o aquellos que se dicen ser apóstoles o que se dicen ser profetas. Y yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta que durante, yo creo que les gusta, a lo mejor 4 años hacia atrás o 5 años hacia atrás, se ha venido escuchando cada día más que se levantan personas dentro del cristianismo que se hacen llamar apóstoles o que soy el apóstol fulanito de tal o ya soy profeta, ¿no? Y se renombran con este tipo de títulos, profeta o apóstol y que a veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué en este tiempo? ¿Por qué en el tiempo final, verdad? Pero yo quiero que nosotros vayamos y escudriñemos parte de la escritura para que nosotros podamos entender este tipo de situaciones que nos está sucediendo dentro del cristianismo, dentro del pueblo de Yahweh. Entonces, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Entonces, dice la escritura que Yeshua, que Jesucristo, ¿verdad? Dice, les diré en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torah. Entonces, muchas veces nos entendemos que, o se ha traducido que la Torah fuera como si fuera la ley, pero Torah no es ley, sino es instrucción. Entonces, cuando muchas personas dentro del cristianismo dicen, es que ya no estoy bajo la ley, haciendo entender que ya no tienen que guardar mandamientos, es como si usted dijera, ya no estoy bajo la instrucción de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a analizar cada palabra dentro de la misma escritura. Aquellos que profetizan o que según están profetizando en el nombre de Yeshua, Yeshua les contesta, ¿sabes qué? Apártense de mí porque ustedes estuvieron transgrediendo la Torah, estuvieron transgrediendo la instrucción de Dios. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Escritura, porque nosotros sabemos que la Escritura es la fuente de verdad, es la única, más bien es la única fuente de verdad. Y algo que nosotros tenemos que aprender es que como creyentes, la Biblia es la verdad que nosotros estamos creyendo y aparte de que no solo que la creemos, sino que es corroborable. Lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Entonces, Isaías capítulo 46, versículo 10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, el Padre nos está hablando a través de Isaías, nos habla a través de Isaías y que dice que Él desde el principio está anunciando lo que va a venir. Él prácticamente desde Génesis nos está diciendo lo que va a suceder. Profecía dentro de la Escritura. Eclesiastés 1:9 nos dice qué es lo que fue, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Una vez más, el Padre nos dice que Él nos está revelando a través de su palabra lo que fue, va a ser lo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. El chiste es escudriñarlo. Escudriñar las escrituras para conocer qué es lo que el Padre nos está diciendo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, nos dice
a través de Moisés, ¿verdad? En Deuteronomio nos dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, la escritura es clara. Dice que él está anunciando lo que va a venir, algo profético que ya está en las escrituras, y también nos enseña que no tenemos que añadir ni disminuir de lo que dice. No disminuyamos ni los mandamientos, ni las profecías. Entonces, cuando una persona, tenemos los 10 mandamientos, pero cuando una persona quita el cuarto mandamiento, como por el Shabbat, y dice, no, es que esto ya no, entonces está yendo en contra de la ordenanza que Dios está diciendo en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Apocalipsis 22, 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Dice, y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, cuando una persona dice traer una revelación de parte de Yahweh, pero que no coincide con la escritura, entonces está añadiendo. Y para empezar, el Eterno lo está reprendiendo en Apocalipsis. Y precisamente en Deuteronomio nos está diciendo, no quiero que añadas, no quiero que quites. ¿Por qué? Porque ya está todo hecho. ¿Sí? En el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, dice, porque no hará nada Yahweh el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, Hashem lo que nos está diciendo es que ya está revelado todo lo que va a suceder. Ya está puesto y escrito dentro de la Biblia, dentro de la escritura, lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Entonces, ¿ya lo reveló todo? De hecho, sí. Y vamos a ver lo que Pedro nos dice. Pedro nos dice, en 2 de Pedro 1, del 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Muchas personas tienen la costumbre, es que cambian las palabras y dice, Dios me dijo, y Dios me habló, y Dios me reveló en un sueño. Por no decir la palabra dice. Es preferible que nosotros utilicemos la verdad que está escrita, porque no hay otra verdad. Como creyentes, yo creo y corroboro y con mi vida lo he testificado que la escritura es la verdad absoluta. Entonces, dice que no hay ninguna profecía de la escritura, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Entonces, cuando una persona dice, es que a mí me reveló que va a suceder esto en tal día, a la posible, yo no estoy diciendo que Yahweh no pueda hablar a su pueblo. Estoy diciendo que las profecías dentro de la escritura ya están reveladas, ya están puestas. No hay una profecía de interpretación privada. Es que yo creo que la Biblia dice eso. Eso está incorrecto. Entonces dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres, o sea, los profetas, está hablando porque algo que nosotros tenemos que entender, cuando Pedro estaba escribiendo esto, no estaba el Nuevo Testamento, lo único que estaba era el Antiguo Testamento. Entonces dice que por voluntad, que ninguna de las profecías son por voluntad humana, sino que los santos hombres, o sea, profetas de Dios, hablaron siendo inspirados por el Ruach, por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hemos leído en estos versículos? Primero hemos leído que Yahweh
que nos enseña que nosotros no tenemos que quitarle ni añadirle a nada. ¿Sí? Y que las cosas ya están plasmadas dentro de la Escritura. Precisamente Proverbios 25:2 dice: la gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Entonces, ya está revelado, pero nosotros tenemos que escudriñar con la ayuda del Espíritu. Si nosotros tenemos rebeldía y en lugar de darle gloria al Padre, damos gloria a nuestros actos, entonces la revelación jamás va a llegar. Y precisamente lo que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También nos dice que no hay nada nuevo, que ya todo está revelado, que ya está todo dado. Entonces, la palabra los profetas que andan diciendo, o precisamente que se hacen llamar profetas y que no lo son, como lo dice Apocalipsis capítulo 2, dice que le está hablando Yeshua a una congregación y le dice: pero tengo que has retenido mi nombre y que has probado a los profetas o a los que se dicen ser profetas, pero que no lo son. Entonces, Jeremías capítulo 23 es el Eterno mismo también hablando a los profetas. Dice: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Yahweh y delante de sus santas palabras. Este es el profeta Jeremías. Y dice, versículo 11, por tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Yahweh. El impío es el que no sigue la Torá. El impío es el que no se somete, el que no está en armonía al corazón del Eterno. El que dice: bueno, yo sé lo que dice la palabra, pero yo hago lo contrario. Dice: por tanto su camino será como resbaladeros, en oscuridad serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Yahweh. Así, versículo 16 dice: así ha dicho Yahweh de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Yahweh. Y hermanos, esto es lo que verdaderamente sucede en estos días. Siempre tratan los profetas. Si usted analiza la Escritura, yo lo invito a que usted analice la Escritura, que la escudriñe con su corazón abierto. Si usted analiza las palabras de los profetas, traían una demanda del rey para su pueblo, para que se arrepintiera, para que se convirtieran de sus malos caminos. Y los profetas decían: arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos, porque si no lo hacen, entonces Yahweh va a venir y los va a castigar, los va a reprender, los va a azotar, los va a dejar. Eso era la tarea del profeta, de regresarlos al camino. Pero ahorita la tarea del profeta parece que solo los profetas se creen como si fueran adivinos y declaramos que tu iglesia va a ser próspera y declaramos que una bendición sobreabundante para ti. Hermanos, el profeta no es eso. El profeta trae al pueblo la palabra de Yahweh para que ellos caminen en obediencia. En obediencia. La obediencia únicamente se obtiene la bendición únicamente se obtiene por obediencia. La gente quiere escuchar solo palabras bonitas y eso no puede suceder. Profeta no está acá. No. Los profetas de hoy en día es lo único que están haciendo. Entonces dice, 17, dicen atrevidamente a los que me irritan. Yahweh dijo: paz tendréis a cualquiera que anda tras a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón. Dicen, o sea, los profetas: no vendrá mal sobre vosotros. Y eso es lo que pasa. El profeta hoy en día ni siquiera, o el apóstol, hoy en día solo les dice paz, y no pasa nada.
No te preocupes, todo va a estar bien. No es cierto. No es cierto. La escritura es clara. Cuídense, hermano. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice la escritura, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de su Padre? Pues hacer los mandamientos. Esa es la voluntad del Padre. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Yahweh y vio y oyó su palabra? Fíjense, ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Versículo 21 nos dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y es lo mismo. El profeta hoy quiere profetizar cosas vanas, cosas para vanagloriarse, para ganar el efectivo de las personas, para ganar ciertas confianzas que no se merecen porque están diciendo mentiras. Aclaro, no todos, porque yo creo en el ministerio de la profecía. Yo sé que hay profetas, pero la mayoría que juega y se hace y se autonombra profeta, regularmente, es más, yo les voy a decir algo, profeta que no se alinea a la Torah, profeta que no se alinea a la ley o que diga que la ley ya pasó y que el Shabbat ya pasó, no es profeta. No es profeta. Porque el Shabbat es profético. Porque las fiestas son proféticas. Porque la Torah nos enseña, como lo dijo Pablo, el fin de la ley, o sea, el propósito de la ley es llevarnos a Yeshua. El fin de la Torah, de la instrucción, es llevarnos, dirigirnos a Yeshua. Entonces dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice Yahweh, si estuvieran en comunión con el Padre, dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. O sea, la instrucción al pueblo. Y lo habrían hecho volver. Fíjense, eso es lo que yo les estaba diciendo. Y los habrían hecho volver de su mal camino. Esta es la tarea del profeta. La tarea del profeta no es declarar prosperidad dentro de una congregación. La tarea del profeta no es el decir tu iglesia va a ser la mejor o como si fueran como si estuviera repartiendo bendición o como si las personas buscaran como una adivinación. No, hermanos. La tarea del profeta dice, y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Esta es la tarea. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Yahweh, y no Dios de muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Yahweh, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Yahweh, el cielo y la tierra? La gente hoy se hace llamar profetas, apóstoles, etcétera, para darse gloria a sí mismo. Se olvidan de darle gloria al que gloria merece. Ese es Yahweh. Yo no soy competente. Es el Padre quien nos hace competentes a cada uno de nosotros. Y usted véalo. Y lo peor de todo es que la gente defiende a esos profetas y prefieren escuchar el engaño de los profetas en lugar de escuchar la reprensión que viene dentro de la escritura. Le hacen caso a los hombres en lugar de hacerle caso a la misma escritura que es la palabra de Yahweh. Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé y soñé, y eso es lo mismo. No, es que Dios me habló y me dijo. ¿Por qué no dice? La palabra dice. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños. Cada uno cuenta cada uno a su compañero. Al modo que sus padres olvidaron de mi nombre por Baal. Hay tanta inmundicia porque se olvidan y la gente ni siquiera sabe el verdadero nombre de Dios, que es Yahweh. El profeta que tuviere un sueño
cuente el sueño, y aquel quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Yahweh. ¿Qué tiene que ver la mentira con la verdad? Nada tiene que ver. ¿Qué tiene que ver lo puro con lo inmundo? La palabra, a veces tenemos esa costumbre de estar combinando cosas santas con cosas inmundas. Como los días santos, y la gente cambia los días santos de Yahweh por días inmundos que han aprendido a través de las tradiciones y culturas del mismo mundo. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Yahweh, y como martillo que quebranta la piedra. Eso es lo que la gente no desea. Solo desea recibir buenas noticias, y el profeta ya se aprendió que la gente quiere recibir buenas noticias. Y prefiere dar buenas noticias a dar la reprensión que Yahweh quiere para que el pueblo se alinee otra vez a sus mandamientos, para que vuelvan a las sendas antiguas. Dice, por tanto, de aquí yo estoy contra los profetas, dice Yahweh, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Yahweh, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Esto es tan común hoy en día. Es una tristeza. Dice, aquí dice Yahweh, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo. Fíjense, hermanos, el profeta que habla en contra de la ley, en contra de los mandamientos, en contra del Shabbat, en contra de las fiestas, hacen errar al pueblo, lo alejan de la instrucción, pensando que el pueblo va a recibir bendición a pesar que ellos anden en malos pasos, a pesar de que ellos anden haciendo o combinando lo impuro. No hay una diferencia a veces no hay una diferencia en el pueblo de Yahweh, en el pueblo, en el cristianismo, entre lo puro y lo inmundo. Cuando la gente dice, es que ya podemos comer de todo porque Cristo ya limpió los alimentos. Hermano, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cristo, Yeshua, vino a limpiar tu corazón o vino a limpiar el alimento? ¿Él murió para limpiar tu corazón y purificarte a ti o purificar el alimento o los animales? Es por lógica, hermano. Yeshua mismo dijo, la ley no va a pasar. Yo no vine a quitar, yo vine a cumplir. Y de cierto, y lo dijo, ¿verdad? Y lo dijo. Va a pasar el cielo y la tierra, pero mi palabra no va a pasar. Ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo esto haya pasado. No ha pasado, hermano. No ha pasado. Entonces, dice la escritura, dice, cuando te preguntare este pueblo, o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Yahweh? Le dirás, esa es la profecía, os dejaré, ha dicho Yahweh. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a dejar Yahweh? Porque preferimos escuchar una palabra dulce, sueños mentirosos, que la reprensión misma de la palabra del Eterno. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, hermano. La palabra nos enseña y nos instruye, nos corrige, nos redarguye. Seamos sabios, hermanos. Busquemos, corroboremos todo lo que inclusive pastores, líderes, siervos, profetas que se dicen llamar así, apóstoles que se dicen llamar así, maestros que se dicen llamar de esa manera. Porque muchas veces, mira, es pastor y ya por eso lo veo. No, hermanos, seamos como los de Berea. En Hechos 17:11 dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Estaba Pablo enseñando. Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo le invito que cada vez que a alguien le diga una supuesta profecía,
porque la profecía se tiene que alinear a lo que dice la Escritura. Se tiene que alinear a lo que dice la Escritura. O uno que se dice llamar apóstol, se tiene que alinear a lo que dice la Escritura. Si no se alinea, si usted lo escudriña para ver si estas cosas eran así, usted va a aprender a distinguir entre los que se hacen llamar apóstoles y no lo son mentirosos y charlatanes, aquellos que son temerosos de Yahweh y siguen su palabra y guardan su salvación con temor y temblor. Escudriñen, hermano. Yo lo invito que día a día usted se esfuerce. El Ruach, el Espíritu de Yahweh, pídale sabiduría, pídale entendimiento. No se deje guiar. Recordemos que en los postreros tiempos gente se levantará y aún los escogidos serán engañados. Pensemos y pongámonos bajo la cobertura del Todopoderoso. Es necesario ponernos bajo la cobertura del Todopoderoso. Él sea quien nos guarde, quien nos dirige y quien nos cuide de todo mal. Shalom y que el Eterno les bendiga. Que pasen una excelente noche.